acompañando permanentemente en la clase de Sartre de teoría ecológica. De tal manera que tenemos a Octavia, Alan y Tomás, ¿no? Acá, tratando de... No pudiendo, Alan. Ahí voy. Pudiendo, Alan. Ahí voy. Después sacamos fotos, por favor. Hay una Bueno, pared. chicos, habíamos comentado entonces la importancia de la problemática sartreana desde el punto de vista del conocimiento de lo que es la teoría ecológica del derecho. Yo el martes pasado les brindé algunos elementos de la fenomenología de curso, de tal manera que de esto deviene casi en forma natural el conocimiento de los postulados sartreanos. Con el mundo fenomenológico y el mundo del existencialismo filosófico de Sartre, más o menos tenemos en claro este arsenal, este texto filosófico que integra lo que va a ser la llamada teoría ecológica del derecho. Es decir, hay que saber algunas cuestiones básicas de Husserl, hay que saber algunas cuestiones básicas del existencialismo filosófico, y ahí sí ya nos metemos de lleno en la problemática de lo que es la teoría ecológica del derecho. Yo le pedí especialmente al grupo, al Círculo Sartre, en esta oportunidad, algunos lineamientos concretos de la llamada mala fe sartreana. Y esto yo creo que tiene una resonancia y una actualidad política muy definida. Aparte de algunos temas en particular, la problemática de la intersubjetividad, la vinculación entre existencialismo y marxismo, que después obviamente nosotros nos vamos a dar en la vinculación entre marxismo y teoría ecológica del derecho. Pero lo que quiero significar es que el concepto que van a explicar hoy el Círculo Sartre, fundamentalmente, es esta llamada mala fe o autoengaño que en la situación política actual es muy necesario e ineludible saberlo. Lo que ha pasado ayer en el Congreso con la aprobación del presupuesto 2019 es una clara muestra de lo que es este gobierno. De tal manera que los votos de estos diputados que supuestamente nos representan a todos y cada uno de nosotros, habrá que analizarlo también desde un punto de vista filosófico, jurídico y político. Porque obviamente este autoengaño, esta mala fe, esta cosificación del pensamiento de los legisladores, este sentirse tranquilo en la banca, ya sea de diputado o de senador, esta reificación, esta cosificación, insisto, tiene muchísimo que ver con un postulado filosófico, político y jurídico. Desde el punto de vista jurídico, teoría ecológica clara, porque la teoría ecológica del derecho apunta a criticar esta modalidad política, esta modalidad del falseamiento de la realidad, esta modalidad de la mentira permanente. Y este gobierno se basa exclusivamente en eso. Ustedes ya me conocen cuál es mi ideario político, ¿cierto? Pero viene bien hoy que el Círculo Sartre nos hable un poquito de este concepto de mala fe, de la problemática de la intersubjetividad, incluso de la problemática de la moral. Y van a ver, chicos, que la filosofía vuelve a la realidad. No es una cuestión abstracta, es la realidad concreta. Y el mundo sartreano, chicos, aprovechen las escasas hora y media que vamos a tener con el Círculo Sartre, porque a Sartre no lo van a ver nunca más en ninguna materia de esta Facultad de Derecho. La única comisión que da Sartre soy yo. Entonces aprovechen lo que va a decir el Círculo Sartre en este sentido. Y si no llegamos en esta hora y media, qué sé yo, arreglamos para darlo. No sé, en un café de por medio, en algún momento. Pero es muy importante, chicos, que presten atención a todo este plexo filosófico sartreano. Sartre no está pasado de moda, bajo ningún punto de vista, así como la teoría ecológica del derecho no está pasado de moda. De tal manera que para el análisis de la realidad política de nuestro país, el pensamiento sartreano deviene casi absolutamente natural e ineludible. Ineludible. Como decía Sartre, el compromiso no es una palabra, es un acto, es una decisión. Es el compromiso como praxis. Y como decía también Sartre,
nosotros podemos idealizar alguna época pasada, pero esta es la época que nos toca vivir. Y en esta época que nos toca vivir, si no asumimos un compromiso político, estamos muertos, chicos. Y sobre todo en esta facultad de Derecho, yo insisto en que hay que romper con este vínculo normativo, formal y excesivamente racional. Los que me conocen de fundamentos filosóficos de los derechos humanos ya saben todo esto. Pero bueno, presten atención, pregunten todo lo que tengan que preguntar y aprovechen una clase de Sartre en la Facultad de Derecho. Nunca más lo van a escuchar. Adelante, chicos. Gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación y la invitación, que ya entre nosotros pasó a ser medio ceremonial. Exacto. Año tras año, y generalmente es en octubre, y generalmente es en conmemoración a la fecha en que se da la conferencia del existencialismo y el humanismo, que justo fue el 29 de octubre de 1945, y nosotros volvemos a ser invitados para hablar de lo que nos gusta y lo que sabemos, que es la filosofía de Sartre. Como dijo Eduardo, nosotros formamos parte de un equipo de investigación de filosofía que tiene por nombre Círculo Sartre. Yo soy Alan Savignano, soy profesor de filosofía, Octavia Medrano y Tomás Sabio, que son estudiantes de filosofía, y en este equipo, ¿no?, de estudio, de investigación, que ya está formado hace más de 5 años, lo que buscamos es un poco revivir, revitalizar una doctrina filosófica que para nosotros tiene implicancias en la actualidad y nos puede servir para pensar la actualidad y también para actuar en la actualidad, que es la filosofía de Jean-Paul Sartre. Generalmente nos dedicamos a dar charlas de divulgación, pero también a nivel más académico, hacer grupos, talleres de lectura, talleres de investigación, publicar artículos, capítulos de libros, para revivir un autor que después de su muerte, desde 1960 para adelante, fue un poco olvidado. Nosotros hacemos el trabajo de volverlo a traer a la escena filosófica y a la escena política, que es Sartre, y que ciertos conceptos uno podría pensar que pueden ayudarnos a pensar la coyuntura histórica que tenemos hoy en día, ¿no? Y entre esos está el concepto de mala fe. La idea es hacer una charla poco estructurada, y por eso me gustaría antes que nada invitarlos a, si quieren participar, si quieren hacer una pregunta, si quieren detenernos, no tengan miedo, levantan la mano y hacemos una conversación. Tengo entendido que ustedes tienen como bibliografía El existencialismo y el humanismo, sí, que es un texto muy amable, ¿no?, que da la bienvenida al lector o a la lectora para quien quiera introducirse en la teoría de Sartre, porque bueno, fue una conferencia que dio para un público general, donde intentó resumir sus ideas principales del existencialismo, pero donde justo el concepto que nos gustaría que sea el central de la charla de hoy, que es el de mala fe, ahí es tratado un poco de pasada, ¿no? Y en verdad este concepto aparece en otra obra que se llama El ser y la nada, ¿no?, que es este monumental libro, este bodoque que si estás haciendo una construcción y te falta ladrillos, comprate, que está más barato, ¿no? Que ya lo hemos estudiado nosotros. Sí. Que bueno, nosotros nos conocimos porque en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dimos un curso introductorio a este libro donde hicimos como un recorrido por el índice y fuimos parte por parte, los conceptos principales. Y entre ellos está, bueno, este que es el de la mala fe, ¿no? Yo creo que es un término que hoy en día todavía se usa de manera coloquial, pero no creo que tenga el sentido que tenía pensado Sartre, ¿no? Por eso quizás me gustaría saber qué entienden ustedes por cuando alguien habla de que otra persona está actuando de mala fe o se está pronunciando de mala fe. ¿Qué entendemos hoy en día con este término, ¿no? ¿Es de uso corriente? ¿Cuándo lo usamos? Quizás sería, como uno lo conoce vulgarmente, cuando una persona sabe que está actuando de manera equivocada o de la que no sería correcta, pero de todos modos lo hace, perjudicando a otros. Sí, tal cual. Yo creo que si estamos de acuerdo,
lo utilizamos, en verdad es un término medio antiguo, medio pasado de moda, o quizás ya poco se escucha, pero si lo escuchamos lo entendemos, y lo entendemos con eso, con una mala intención. ¿No? Una persona quiere engañar a otra, entonces actúa de mala fe, promete que va a hacer algo, y al final no lo hace. Bueno, eso, si quieren, lo podemos tomar como base, como el sentido coloquial típico de mala fe, que Sartre en verdad lo nombraría como la mentira. ¿No? Y es algo que trata en el capítulo de la mala fe del ser de la nada. Hay una cosa que es la mentira y otra cosa es la mala fe. La mentira tiene que ver con esta manipulación que hacemos con otra persona o un grupo de personas, donde negamos lo que nosotros conocemos como verdadero para aprovecharlo con fines personales, ¿no? Y generalmente con fines viles, ¿no? Si hablamos de mala fe, también como que agregamos una connotación moral, ¿no? Y que actúa de mala fe es una persona mala, ¿no? O por lo menos una persona que no es honesta, ¿no? Eso es lo que se llama mentira. Y lo que tiene interesante para analizar filosóficamente es que hay una relación entre dos sujetos o dos grupos de sujetos, ¿no? Dos polos. Uno que sería el engañador, ¿no? El que construye la mentira y oculta algo, y otro que sería el engañado, ¿no? El que escucha la mentira del otro y quizás la cree por ingenuidad, ¿no? O porque es de buena fe, ¿no? Porque tiene confianza en el otro individuo. En primer lugar hay que olvidar ese sentido y hay que considerar que cuando pensamos en eso, Sartre a eso lo llama mentira, eso se llama mentira, ¿no? Y también o falsedad, ¿verdad? Cuando ya no es una mala intención, sino que por desconocimiento decimos algo que no es lo que corresponde con la realidad, ¿no? La mala fe, propiamente dicha en el sentido sartreano, es un término técnico que conserva esta relación polar entre un engañador y un engañado, pero en este caso los dos son la misma persona, ¿no? Yo me engaño a mí mismo, ¿no? Eso es lo primero que estructuralmente podemos entender en la mala fe, ¿no? El engañador y el engañado son la misma persona, lo cual de entrada ya nos genera problemas porque cómo podemos mentirnos a nosotros mismos sin saber que nos estamos mintiendo, ¿no? Eso ya es una dificultad. Cuando es otra persona es fácil, la otra persona quizá desconoce o sabe poco de lo que estamos mintiendo. En el caso de que somos nosotros mismos, ya primero tenemos que ponernos en disposición a engañarnos, a decirnos algo que no corresponde, ¿no? Y ser conscientes de ese proyecto de autoengaño, mala fe. La mala fe, como dijo Eduardo, es autoengaño, ¿no? Pero lo propiamente sartreano de este término es que este autoengaño tiene una finalidad importante, que es la cuestión de ocultarse. La persona se oculta a sí misma, que en el fondo es libre, ¿no? Que tiene el modo de ser de la libertad. Y acá, como es un término técnico, implica conocer la filosofía de Sartre. Acá vamos a reconstruir un poco lo que podamos, ¿no? Después cuando lean, o si ya leyeron el existencialismo es un humanismo, un poco habrán visto Ya lo de eso. tendrían que haber leído, sí. Ojo, ¿qué es esta cuestión de que el ser humano tiene un modo de ser, una cualidad muy distinta a otros seres vivos o a otros entes, ¿no? Esta palabra ente es una palabra filosófica que en verdad significa cualquier cosa que existe, ¿no? Pero es algo distinto a lo que puede ser una mesa o puede ser un organismo vivo como un animal. La cualidad propia del ser humano es la cuestión de que es libre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en su hacer, en sus acciones, va construyendo un modo de comprender al mundo y un modo de comprenderse a sí mismo, y va creando lo que Sartre llama el existencialismo es un humanismo, su propia esencia, y de ahí podemos como extraer el eslogan, ¿no? El leitmotiv que trascendió a esta conferencia y que funciona como resumen de todo lo que es esta doctrina existencialista en Sartre, es que en el ser humano la existencia precede a la esencia, ¿no? Cuando viene al mundo no tiene lo que podría ser como un manual de pasos a seguir de cómo ser un ser humano, o no tiene un modo reducido, ¿no? de lo que tiene que ser, y ahí
no sé si vieron la diferencia en la conferencia cuando habla, bueno, hay una lapicera o una silla, en el caso de una lapicera y una silla, uno sabe que la esencia precede a la existencia, hay un concepto de silla y cuando algún fabricante va a hacerla tiene que respetar ese concepto, ¿no? Y va a hacer una silla si cumplió bien los pasos a seguir, ¿no? O sea, que tenga 4 patas que uno se pueda sentar, que pueda haber 1.000.000 de modificaciones, accesorios que uno pueda agregar, pero está esa esencia. Y en el caso del ser humano no. Que lo que hace, bueno, va bien. Lo que hace el existencialismo es retomar de la tradición filosófica lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios, que es decir que no hay fundamento. Y la caída del fundamento implica que no hay una esencia, un lugar de reminiscencia que pueda determinarnos. O sea, que lo que va a decir es, no hay esencia, pero tampoco hay naturaleza que nos baste para justificar los proyectos que emprendemos. Somos en la medida de lo que hacemos y por eso la existencia precede a la esencia. Primero existimos y después constituimos eso que somos, porque ya no hay un Dios que pueda pensar la naturaleza humana, como tampoco hay quien pueda considerar una esencia. Te voy a decir otra vez. Ahora que limpiaste. Sí, ahora que cumpliera el trabajo de Mozo, y después quizá hablemos de Mozo, que es un personaje de la mala fe. Pero sí, esto bueno, está muy elaborado a nivel filosófico, con tesis que son ontológicas, metafísicas, ya propias de la rama a la que nos dedicamos nosotros en este libro de Chile a Nada. Por ahora hay que entenderlo, lo podemos entender así, la cuestión de la existencia precede a la esencia, entonces no tenemos un molde con el cual, al cual nos vierten y tenemos que ser de tal o tal forma, ¿no? Esta cuestión del ser humano, Sartre considera que la primera emoción o sentimiento que provoca es la angustia, ¿no? ¿Cuál es la angustia? En que cada paso que tomemos en la vida vamos a tener que elegirlo. No nos podemos manejar de forma inerte. Si tenemos que elegir una carrera, más allá de todas las recomendaciones que nos pueden dar nuestros viejos, nuestros amigos, nuestros profesores, al fin y al cabo vamos a estar solos y vamos a tener que tomar las decisiones nosotros solos, ¿no? Si elegimos seguir un partido político, más allá de la tradición familiar, ¿no? O el bombardeo de los medios, o X motivo, hay un momento que es propio del ser humano que todo lo que hace tiene que elegirlo, y esto viene pegado a otra característica de la libertad, que es la responsabilidad. En el caso de que lo que yo haga venga de una decisión personal, me libera de cualquier excusa que pueda dar de, bueno, yo hice esto porque estaba obligado a hacer esto, ¿no? Porque el destino estaba esperando que tarde o temprano haga esto, porque la sociedad me hizo así, Porque la naturaleza me hizo así, ¿no? Distintos entes supraindividuales que harían que seamos de tal manera, ¿no? En ese caso Sartre dice, bueno, no tenemos eso genera angustia y eso genera también una fuerte responsabilidad de parte de todos los individuos. Y volviendo a la mala fe es una vía de escape para ocultar esta esencia, entre comillas, porque dijimos, ¿no? La existencia precede a la esencia, entonces no podemos hablar de esencia humana. Sartre dice, bueno, pues podemos hablar de condición humana, ciertas condiciones que hacen que un individuo, que un organismo sea una libertad, que es esta cuestión de que, bueno, hay que decidir por cuenta propia. Y tenemos esta angustia, y la mala fe es una manera de evadirse, engañarnos a nosotros mismos, poner excusas, en verdad es la fuente de toda excusa, ¿no? Que podemos tener. No, y es interesante porque uno tiene que siempre plantear que lo que Sartre está proponiendo es un sujeto desfondado, es decir, la mala fe es una suerte de evasión. Es lo angustiante, porque Sartre hace en mencionar una distinción muy tajante entre el miedo y la angustia. Que es interesante, porque la toma de otro filósofo que es Kierkegaard, donde va a decir el miedo es básicamente lo que tememos que nos pase a través de un objeto del mundo, ¿no? Si viene hacia nosotros un auto en movimiento, eso es lo que hemos esquivado, nos tenemos terror de que nos atropelle, nos miedo a la muerte. Pero la angustia es esa sensación que sentimos cuando estamos realmente quebrados o cuando estamos absolutamente
expuestos a una absoluta incondicionalidad. Él pone un ejemplo que es como muy interesante, que es cuando uno está parado sobre un precipicio. O sobre, bueno, imagínense una montaña o un piso 18 de un edificio. ¿Qué es lo angustiante? O sea, el hecho de saber que nos podemos tirar. Y ahí no hay miedo, porque si uno está ahí, no tendría por qué hacer nada que lo empuje a saltar. La angustia es esa certeza que está quizás un poco solapada, quizás está un poco interesada, pero que nace en el sujeto, que es yo podría saltar y depende de mí elegir saltar o no saltar. Es la angustia más grande. Es la angustia existencial la que parte de la idea de que uno asume esa condición, que es ser absolutamente responsable de lo que va a hacer y estar situado en este mundo que todo el tiempo lo pone a uno en la situación de evadirse. Uno podría decir básicamente que la vida no tiene estructura narrativa, es decir, no es que hay un nudo, no es que una película, no es que uno tiene, al final de la vida uno tendría a pensar en un sentido último, que pasa un poco en las películas. Si uno ve una comedia romántica, uno sabe lo que va a pasar, sabe que hay ciertos estereotipos de personajes, sabe que hay cierto final que lo consuela. El final supone que hay ese punto último es lo que da sentido a todo lo que pasó antes. Como Sartre va a decir, la vida humana, la forma de ser del humano justamente supone que siempre que busquemos un fin que le dé sentido a todo lo demás, lo estamos evadiéndonos. Otro ejemplo que él pone... allá hay una pregunta. Ah, perdón. Sí. Yo quería preguntar, la angustia no tiene también mucho que ver con la pérdida que implica la libertad, con todo lo que perdemos al elegir, porque por ahí yo lo voy a relacionar con eso. La angustia hacia la libertad va estrictamente relacionada con las decisiones, van estrictamente relacionadas con pérdida. Cuando uno decide pierde. No ¿La angustia no tiene que ver con cuando pierde? No necesariamente, porque la angustia es previa al ejercicio de la decisión. O sea, yo no me siento angustiada porque no puedo decidir por algo, es porque tengo que decidir que estoy angustiada, y porque todas las decisiones pueden depender solo de mí misma y no de un cielo inteligible o de un Dios o otra. O sea, la responsabilidad es plenamente mía y la angustia viene desde ahí, no desde que tenga posibilidades que estén solapadas o negadas, sino de que tengo que decidir y eso depende de mí. O de que la angustia supone que una vez que elegiste, sos consciente de que todo puede haber sido de otra manera. Claro, que dejaste algo de lado, ¿no? Claro, un ejemplo muy famoso. ¿Alguien vieron Breaking Bad? Sí. Es el padre de familia norteamericano, blanco, padre de familia, que de un día a otro se hace narcotraficante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo una transformación en la esencia? Pasó de ser un hombre blanco normal, mediocre, a ser el mayor traficante de drogas de Estados Unidos. ¿Qué hubo ahí? Un profesor de química de secundario que lavaba autos porque no le llegaba a fin de mes su salario. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el hiato ahí? ¿Qué lo convierte de ser un hombre bueno, supuestamente dentro de la estructura narrativa, un hombre bueno, a ser O normal. normal dentro del funcionamiento de un Estado, a ser el mal, a ser la encarnación del narcotráfico? Vamos, hay el puro hiato de la nada, es decir, ese sujeto que es la pura nada, eligió durante 30 años su vida ser un hombre mediocre y cuando cambiaron sus circunstancias, cuando le diagnostican cáncer terminal, él, ante la situación límite, donde ya no hay moral general, no hay ningún tipo de planificación que lo ayude a elegir, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y en base a la situación límite, en la que ya no tiene nada de la cual acudir para sentirse mejor, porque cuando era un hombre sin cáncer terminal, podía suponer un futuro aventuroso en que si seguía la tradición de la típica sueño americano, iba a pasar al momento que ella tenía algo. Ante la situación límite del cáncer terminal, le tuvo una definición. Sartre diría, bueno, lo que pasa en Walter White es que hay un hiato de la nada, que es esa nada que lo atraviesa y que lo convierte en otra cosa que lo que es, porque sus circunstancias cambiaron y él eligió ser otra cosa. Pero es un poco eso lo que Sartre propone. No hay nada que explique a Walter White. O sea, no habría nada, no había una maldad intrínseca en Walter White que explotó en algún momento. Hay una naturaleza en él que pugnaba por salir y se dieron las condiciones elocuentes para que saliera. No, todo lo contrario. Walter White eligió, produjo otras circunstancias de su vida. Sí. Sí, tengo una consulta porque yo coincido con esta necesidad de hacernos cargo y de actuar, pero ¿cómo responde Sartre a una realidad en la que una realidad completamente desigual, en la que no todos tenemos las mismas oportunidades para elegir libremente realmente por ahí el plan de vida que queremos Genial. llevar adelante? Lo que sucede en realidad es que, digamos, dentro del corpus sartreano hay como algo que va marcando terreno de libertad, que es la situación, y que en los primeros escritos, como por ejemplo, bueno, hasta el 6 Granada, en el 6 Granada parece que la conciencia tiene un cuerpo, que ya es un montón. Pero en el medio, de ahí hasta textos más tardíos, como por ejemplo, digamos, pasando del esencialismo al humanismo hasta Saint-Genet o
el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, en el medio se da algo que para mí por lo menos es un punto de inflexión y que creo que compartimos acuerdo acá, que es que Simone de Beauvoir, que era pareja de Sartre y compañera, publica El segundo sexo, que es un libro en el cual, a partir de la concepción existencialista, analiza la situación de la mujer y hace un análisis que va a criticar la concepción del psicoanálisis, de la biología y del materialismo histórico, en el que va a decir no hay una naturaleza que pueda justificar la situación de la mujer, sino una opresión histórica que se constituye y que ha hecho de la mujer lo que es hoy. Dice, bueno, la de la mujer basta para pensar que hay una jerarquía de situaciones. Todos somos libres, ¿sí? Pero, o sea, ante esa necesidad de trascendencia que sentimos por ser libres, a las mujeres se nos condena a la inmanencia, se nos condena a hacer lo inesencial. Somos mitad víctimas y mitad cómplices de esa situación, porque seguimos, o sea, como asumimos esa esencia, podríamos renunciar a ella. Pero lo que se va a plantear a partir, por lo menos para mí, después de la publicación del segundo sexo, es que en Sartre la teoría de la libertad va a parecer más matizada respecto a la situación. Es decir, bueno, todos somos libres, pero hay situaciones que pesan más. No le podemos exigir a todas las libertades lo mismo. Y además yo creo que lo que está Sartre pensando, porque es cierto que cuando uno nunca leyó Sartre en su vida, y quizás nunca se lo atraviesa en su trayectoria académica, uno lee Sartre, lee al menos lo que puede leer en una primera aproximación y dice, bueno, Sartre es un liberal, meritocrático que atribuye absoluta responsabilidad al sujeto de si vos sos pobre, sos básicamente responsable de tu pobreza, o lo que vos querés. Sartre es mucho más sutil y lo que va a proponer es todo lo contrario. Sartre lo que está discutiendo, no sé qué pone en contexto, él publica el Psicoanálisis en el 43, plena ocupación alemana en Francia. Él lo que va a proponer es cómo explico, o la lectura del ciclo es cómo justifico que aún en una situación en la que vos no tenés posibilidad de elegir nada porque estás ocupado por un Estado imperialista, cómo yo justifico que ese sujeto que es colaborador de los nazis no es lo mismo que un sujeto que está en la resistencia francesa. Es decir, ¿cómo justifico que aún en las peores situaciones de esclavitud, de explotación, hay una hendidura a través de la cual el sujeto se puede emancipar? Él después lo va a retomar cuando hace el famoso prólogo a los condenados de la tierra de Frank Fanon, que es un antropólogo argelino, en plena revolución argelina, le va a decir cómo justifico que este colonizado, que estuvo toda su vida animalizado, que no tuvo ninguna posibilidad de elegir, cómo justifico que su forma de ser en el mundo posibilita que ese esclavo pueda emanciparse, pueda generar un proceso revolucionario. Pues es toda la discusión de la libertad, es decir, el esclavo se puede emancipar porque la forma de ser del ser humano, de este parasí, que es el concepto técnico para hablar de la realidad humana, es un ser humano que tiende necesariamente a la libertad. Y lo que justifica que se emancipe es que había una libertad pugnando, porque la forma de ser de ese parasí, lo que hacía falta es que las condiciones fueran un poco más favorables. Pero es cierto, vos hay que tener muy en cuenta que la libertad en Sartre solo se da en situación. Eso también es un concepto clave del existencialismo. No hay una libertad que sobrevuela. O sea, el sujeto humano, no sé si leyeron otros textos de una tradición filosófica más tendiente a la modernidad del siglo XVIII, siglo XVII, no hay un sujeto trascendental, no hay un sujeto que sobrevuela la realidad. Hay un sujeto que está siempre encarnado y que siempre elige en situación. Y esa situación es lo que decía Alan, las condiciones. Yo no puedo mañana despertar y decir, voy a ser multimillonario. Elegí, mi proyecto existencial es el multimillonario y nací en La Matanza. No, dice, tu situación hace que vos hagas de tu vida un proyecto revolucionario o hagas de tu vida una mediocre vida a lo Walter White a la luz de tu proyecto existencial. Si un obrero elige votar a Mauricio Macri, está votando a la luz de su proyecto existencial. Lo que va a decir Sartre es responsable de cómo ilumine su situación. Esa es la clave, es cómo iluminás tu situación. Si vos tu situación iluminás como el proceso a través del cual te vas a convertir en un revolucionario, tu situación se ilumina de cierta manera. Si vos elegís tu situación como lo que Dios te dio en arbitrio, Dios eligió para vos una vida de penas, tu situación va a ser iluminada desde otro lugar, ¿no? O sea, ese es el problema. La libertad es iluminar un mundo neutro, básicamente, o un mundo en disputa. Sí. Acá deberíamos hacer una segunda advertencia. La primera advertencia es la mala fe es un término técnico, tengamos cuidado, si lo entendemos como lo usamos día a día, no vamos a entender qué quería decir Sartre. Bueno, con el concepto de libertad pasa exactamente lo mismo, porque de hecho la cuestión del éxito o el fracaso del proyecto que cada uno tenga es completamente indiferente de lo que él llama el fenómeno de la libertad en el ser humano, ¿no? No es esta cuestión de hacer lo que quieren, no es esta cuestión de
en cualquier contexto en el que viva, sea un contexto de esclavitud, de opresión, o sea un contexto de bonanza, ¿no? Y abundancia y de riquezas y demás, quiero hacer esto y voy a hacer esto, ¿no? Ahí hay una diferencia en lo que Sartre denomina voluntad y lo que se llama libertad. Lo que es la libertad, que es lo que estamos conversando acá, es que el ser humano, todo lo que le viene del mundo, no lo puede recibir pasivamente y tiene que predisponerse a hacer algo con eso, ¿no? Lo que viene del mundo es lo que él reduce o engloba en el concepto que se llama facticidad o situación. No, acá lo vamos a tomar como sinónimos, aunque hay ciertas diferencias a nivel filosófico. ¿Qué es esto, no? Que toda persona, ¿no? Y él, bueno, es un análisis de la conciencia, también podemos decir, toda conciencia está situada en un tiempo, en un lugar, en un cuerpo, en una sociedad, en relaciones económicas que rigen en esa sociedad. Y eso es lo que no se elige, ¿no? La facticidad sería la contracara de la libertad. Por eso dice en la conferencia de Leyen, y esa famosa, otro leitmotiv, todo un concepto de hit del verano, que es: estamos condenados a ser libres. O sea, la libertad no es una elección. La misma situación de la libertad es una condena, en el sentido de que uno no eligió venir al mundo, uno no eligió ser libre, está en un mundo y se da cuenta que tiene que empezar a elegir, porque si no hay una esencia que te predetermina actuar de cierta manera, lo que te queda es básicamente asumir que vos sos el que construye su esencia, vos sos el que construye el sentido que le da su vida. Y cuando vos andas a decir, lo que yo quiero hacer es derivar las consecuencias últimas de un ateísmo consecuente. Dice, parto de la inexistencia de Dios, como decía Octavia, y la inexistencia de Dios no es Dios cristiano, es el Dios como fundamento último de todo, la realidad, es decir, como aquel principio que explicaría todo. Ese como ese mago de Oz que va a manejar las piezas y nosotros somos títeres. Puede ser Dios, puede ser la ciencia o puede ser la historia. Por eso va a ser criticado por cierto marxismo tradicional. Por tanto, no es un historicista, es decir, no hay nada que explique en último. No somos productos ni enteramente de la historia, ni enteramente de la biología. En esta época. En esta época. Después va a haber una transformación. En los 40. Claro, en la época de ser nada. Hay siempre un último punto de indeterminación, que es la conciencia humana, que siempre desborda todo tipo de explicación general. La ciencia explica una faceta del ser humano, la forma de entender a Dios puede explicar, pero la forma de ser la conciencia siempre supone que hay un desborde. Nunca explica totalmente. Siempre la conciencia desborda su contexto histórico, y es lo que posibilita la posibilidad de transformar el contexto histórico. La posibilidad de transformación y emancipación supone ese desborde de todo condicionamiento institucional, histórico. Esa es la situación. O sea, el argelino se puede elegir revolucionario y alzarse en armas contra el ejército francés porque su forma de ser en el mundo le permite iluminar su vida en una vida de tortura que solo se explica porque alguien lo quiso esclavizar. Si ese argelino se explicara su vida, justamente porque el francés es un ser superior que tiene derecho a oprimirlo, toda su vida tuviera otro sentido para él. O sea, la vida del esclavo es mucho más cómoda si atribuye la esclavitud a una situación que él no puede manejar. De esa manera, Sartre lo que decía, bueno, ¿cómo iluminamos nuestros proyectos de vida? Él tiene un ejemplo famoso en la universidad que es: vos tenés una montaña ante vos, ¿no? Y esa montaña puede ser un obstáculo si vos la proyectás como algo que querés escalar. Ahora, si tu intención es fotografiarla, porque sos un paisajista, esa montaña toma un sentido totalmente distinto. Es decir, bueno, ¿cómo iluminamos las cosas en el mundo? Depende de cuál es nuestro proyecto de vida. Es también este ejemplo del obrero que se casa, ¿no? El obrero que se casa en la conferencia. Bueno, si un obrero elige casarse, contraer matrimonio en una institución burguesa, está eligiendo un proyecto de vida y está iluminando su vida de cierta manera, está dando todo un encadenamiento lógico. Entonces tiene sentido que ese hombre vota a cierto candidato, es normal que tenga ciertas actitudes. Sí. Perdón, lo que nosotros el concepto de Malafé, si uno ilumina, basado en la libertad, si uno ilumina, ¿no? O sea, en una situación fáctica uno va iluminando con esa libertad, eligiendo qué tomar, qué camino tomar. ¿En qué momento cómo hace uno para engañarse a sí mismo como un concepto de Malafé que ustedes definieron? O sea, ¿cuál es el? Lo que pasa es que pensar que estar, digamos, todo el tiempo pensando en la responsabilidad que conlleva tu existencia en este mundo es una moral de la exigencia y es una situación de tensión constante. La actitud natural que tenemos para con el mundo en general es la mala fe, fundamentalmente. Claro. No es una cosa moral. Claro. Che, qué mal, estoy en mala fe. Cuando uno dice, no, yo nunca escucharon, yo ya no puedo cambiar, estoy grande, o yo soy doctor. Es lo que Sartre le molesta mucho. Yo soy
tal. Y no, ¿sabes? Eso es querer cerrar, es decir, asumir que vos te realizás. También no es meritócrata, ¿sabes? Porque no existe esto de un proyecto realizado. Porque todo el mundo es frustrado para hacerlo. Uno nunca puede decir yo soy tal cosa, puede decir yo soy, puede decir que yo no puedo transformar. Hay una relación. Negar la cuestión constantemente bajo esa libertad. Sí. Claro. O sea, Sí. sería Evadirte. negar la responsabilidad de que uno está eligiendo. Sí. Claro. Sí, lo que pasa es que realmente hay una tendencia antropológica, no sé si incluso metafísica, en el ser humano, de intentar identificarse con una cosa, ¿no? Porque esta cuestión de la libertad, que también es nombra como trascendencia, es una completa huida de uno mismo hacia un futuro donde queremos conseguir cosas, donde queremos cambiar las condiciones de vida que hay ahora, las condiciones políticas que hay ahora, y nunca se llega a un estado de perfecta conciliación con eso. Pero hay una intención de querer detener ese movimiento, como impregnado en nosotros, ahí como vertiginoso, para evitar esta angustia que genera la libertad. Entonces por eso hacemos por ejemplo, una carrera y nos recibimos de abogados, abogadas, y queremos que ese título acapare el sentido de nuestra vida, ¿no? Y en vez de, por ejemplo, yo ser Alan, ahora yo soy el abogado, ¿no? El abogado sabiniano, ¿no? Mi apellido es sabiniano. Y eso se vuelve una esencia para mí, ¿no? Y define cómo me comporto, las opiniones que doy, con qué gente me voy a juntar, cómo es mi trabajo y demás. No, también pasa con cuestiones de, bueno, yo soy miedoso, o yo soy irritable y me enojo mucho, entonces cuando hay opiniones voy a empezar a gritar, voy a pegar. Hay mucha gente que después argumenta de, bueno, perdón si te grité, yo soy así. Lo que busca el ser humano es ser así. Y ser así es el ser que es propio de las cosas, ¿no? De una mesa, ahí voy, de una silla, de la naturaleza y demás. Nosotros, en cambio, estamos en esta constante huida, ¿no? Y por eso el ser humano es el que trae lo que Sartre dice, el tiempo al mundo, ¿no? Porque no vive en un perpetuo presente de ser lo que es, sino que quiere ser otra cosa que ahora no es. Por ejemplo, ustedes ahora quieren ser abogados, abogadas, ¿no? Y eso es un proyecto, ¿no? Ese proyecto lo eligieron ustedes. En el caso de que ustedes digan, no sé, mi papá y mi mamá me rompió mucho la bola para que empiece a estudiar Derecho, ¿no? Y consiga un trabajo y todo lo demás, y yo soy una pequeña víctima de esto, entramos en esta cuestión de mala fe, ¿no? Donde se juega de manera incorrecta, donde hay una síntesis incorrecta entre estos dos rasgos propios del ser humano. Ya voy a tu pregunta. La cuestión de la facticidad, la cuestión de que, bueno, ustedes son abogados y pueden hacer la carrera porque seguramente tienen una familia que tiene una espalda para bancarlos, ¿no? O tienen un trabajo y pueden dividir el tiempo de trabajo y demás. Quizás si hubiesen vivido en otra condición, si hubiesen vivido en otro país, no podría, esa opción ni hubiera aparecido. Entonces la libertad no es hacer lo que se quiera, pero las condiciones que hay en el mundo no las recibimos pasivamente, sino que las trascendemos. Este es un ir más allá. Y con lo que tenemos decimos, bueno, yo quiero ser esto. Le damos sentido. Le damos sentido, sin nunca poder llegar a ser eso, porque cuando lo logramos, otra vez estamos queriendo ser otra cosa y demás. La pregunta sí, ella. Sí, no, que me parece como bastante individualista, por eso les quiero preguntar lo que ustedes creen que puede plantear desde una mirada colectiva, porque en un sistema que constantemente te oprime, te condiciona, te dice cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que sacar una foto, la verdad que andar culpándonos a nosotros mismos por eso me parece sumarnos más peso y hace insoportable la existencia. O sea, no sé, yo lo veo un poco así. Quizás la idea de pensar que es un sistema colectivo y de creer en la lucha incluso colectiva para ir en contra de ese sistema, me parece que está buenísimo. Yo creo en ese tipo de transformación y no en que cada uno individualmente vayamos a tomar nuestras decisiones, seamos responsables por eso y que ahí nos quedemos, porque eso no genera ningún tipo de cambio. Entonces me parece muy individualista esta postura de decir bueno, nos hacemos responsables de nuestras decisiones en un contexto totalmente adverso que no hay que quitarle peso a eso. Entonces pensar que... Toda la razón. Así no sé si eso, pero... No, está muy bien. De hecho es una crítica que constantemente vuelve, ¿no? En este caso en el ser y la nada. Es realmente un enfoque individualista, ¿no? Porque la libertad es la libertad de un individuo, no de un colectivo. No, realmente no hay
mucho tratamiento de una praxis, de una práctica colectiva. Eso va a cambiar después en otras obras posteriores. Pero de hecho, en una entrevista que le hacen en 1970, El ser y la nada es un libro que para Sartre no... Sartre de 1970, ¿no? Y el libro es de 1943, no quería que pase a la posteridad y realmente decía, no, si me recuerdan por otros libros, porque en ese momento yo estaba escribiendo mi experiencia de pequeño burgués en una situación caótica que era la guerra. Hay un tono muy pesimista en la obra, ¿no? Y de hecho Tomás había hablado de eso, del fracaso constante, pero sí está esta cuestión de que la libertad es del individuo, es una cosa individual y está en sus manos tener una actitud de mala fe o lo que sería lo opuesto, que es la actitud de autenticidad, ¿no? Sería como el concepto antagónico, que es ser completamente lúcido de estas dos realidades, de que, bueno, yo estoy en un mundo, tengo una situación fáctica, pero no estoy plenamente condicionado y determinado a eso. Después de ahí, en este libro y en el existencialismo es un humanismo, van a ver que en la discusión con los comunistas, porque él habla del libro de que, bueno, los comunistas me critican eso, hace un esfuerzo muy grande para evitar esa crítica y para encontrar un camino más comunitario, más colectivo, que tenga que ver con prácticas grupales, comunitarias, que amplíen la libertad del sujeto, ¿no? Y que lo saque de la alienación, ¿no? Porque la facticidad lo que pasa es que hay procesos de alienación, como de Simone de Beauvoir, que en el caso de la mujer, la categoría femenina desde el nacimiento condiciona a seguir cierto comportamiento, cierta conducta, y se espera que, bueno, tenés una esencia femenina que está definida por tus genitales, por tu genética, por tus hormonas, y te comportas así. En otras obras posteriores, la cuestión es una práctica colectiva que elimine la alienación. Pero en este momento, tenés razón. No, que hay que tener en cuenta también que Sartre está escribiendo desde una tradición que la vieron, es la fenomenología, que es Husserl. Y el punto de partida de la fenomenología es el sujeto, es cómo vive la experiencia el individuo personal. El sujeto en primera persona. El sujeto en primera persona. Hay que tener siempre en cuenta que Sartre es una rara avis, es un pequeño, es muy singular su obra, porque es un moderno, en el sentido de un filósofo con una tradición moderna muy fuerte, pero que va en contra de todos los principios de la modernidad. O sea, parte del sujeto, parte de un sujeto fuerte, con libertad, ¿verdad? Pero en un sentido muy diferente a los demás, porque es un sujeto, como decimos, individual, que tiene que ser responsable de lo que hace, pero que al elige un mundo colectivo. Eso también es interesante, que lo aleja un poco de ser un individualista clásico, porque dice, bueno, yo elijo casarme, estoy eligiendo el matrimonio para todo el mundo. Yo elijo afiliarme al Partido Comunista y estoy eligiendo una forma de ser en el mundo que me gustaría que sea replicada por los demás. Ahí está todo su kantianismo, ¿no? En la conferencia sobre todo muy presente, que es yo cuando elijo no estoy eligiendo mi vida personal. En ese sentido se aleja un poco del individualismo, no termina de salirse, pero es cierto que ahí escapa, dice, es cierto lo que decís vos, hay un individualismo fuerte, en el sentido que parte, su punto de partida, al menos epistemológico, es yo parto del individuo y cómo funciona la conciencia del individuo. Una pequeña cosa, ¿no? Porque en este libro lo que describe es la experiencia de la conciencia frente al ser, frente al mundo. Y lo que pasa es que la conciencia siempre es en primera persona, no es algo propio de cada uno, de hecho no podemos compartir la visión, ¿no? Estamos, por así decirlo, encerrados cada uno en nuestra mente, tecnología muy anti-sartriana, pero entendámoslo así, ¿no? Como una inmanencia. Entonces yo, y como su método se quiere reducir a esta descripción de la conciencia, ¿no? y el modo de ser de la conciencia, es siempre de la primera persona, del sujeto individual, etc. No, y eso, ¿no? Para matizar un poco tu posición, porque esta crítica es muy interesante y yo siempre pienso, digo, ¿cómo lo salva Jean-Paul esta? Y la forma de salvarlo es desde un concepto que es clave, que es el compromiso. Pues si Sartre dijera, cada uno se hace cargo de su vida, cada uno ilumina la existencia tal como su proyecto más le interese, bueno, ahí está, cerramos la puerta, Sartre es un individualista confeso, no tiene ninguna diferencia con los liberales clásicos, pero lo que tiene él es, ojo, que en tu proyecto de vida estás dando un conjunto de significados a todo el mundo. Vos elegís de vuelta, los ejemplos de la conferencia, sobre todo que son los que leyeron,
Vos elegís casarte, perfecto, es tu vida. Ahora estás eligiendo el matrimonio para toda la humanidad. Elegís afiliarte al Partido Comunista, perfecto, estás eligiendo un proyecto de vida. Si el futuro no tiene sentido, si no hay un conjunto de determinaciones preexistentes, al elegir estás produciendo algo nuevo, y al producirlo estás generando algo en el mundo que antes no había, o lo estás replicando, y entonces estás generando más encadenamiento. Te estás eligiendo un matrimonio más en el mundo. Ojo, ahí estás comprometiéndote con el tiempo, estás comprometiéndote con reproducir una tradición conservadora. Estás eligiendo. No es moralmente, no tiene una cuestión moral, pero sí el hecho de hacerte cargo que te estás comprometiendo con el mundo aunque no quieras. Una última cosita, hay una película muy linda, siempre la recomiendo, que es Persona, de Bergman, medio lenta, pero es muy linda, donde básicamente toda la película es sobre una actriz que ve la tragedia que es el mundo, ve lo horrendo que es el mundo en el que vive, y decide callarse y no moverse. Pero entrar en un psiquiátrico, que la psiquiatra la entrevista, ella no responde, porque se quedó callada, pero claro, piensa que si no habla nunca más, no actúa nunca más, no es parte del mundo, y si no es parte del mundo, no es responsable de este mundo trágico en el que vive. Pero la psiquiatra le dice, de forma muy existencialista, vos lo escondiste con esa prueba de agua, la vida se te cura por todos lados. Y eso es un poco de Sartre, ¿es? Vos podés pensar que tu vida la elegís vos sola, vos solo, vos sole. Ahora, en última instancia, todo lo que actúes, inevitablemente se cura la vida, se cura el compromiso con algo que te circunda. En ese sentido, matiza un poco el idealismo. Ahora que me gusta más. Ahora, Alan, Tomás, el concepto de compromiso, para asociarlo un poco, vincularlo a la problemática de la teoría ecológica, me parece que viene de la mano también de la intersubjetividad. Cuando hablamos de compromiso hablamos de intersubjetividad, y sobre todo en crítica de la razón dialéctica, que yo creo que hay también, obviamente coincido con ustedes, hay un cambio desde el punto de vista del individualismo a lo colectivo, cuando él analiza también los grupos y la fusión de grupos, que prácticamente es el tomo 2 de crítica de la razón dialéctica. Yo creo que vinculen obviamente todo lo que están escuchando ustedes, chicos, con el tema de teoría ecológica. Conducta en interferencia intersubjetiva significa obviamente este tipo de compromiso, es decir, la intersubjetividad significa el reconocimiento del otro, cómo me ve el otro, cómo el otro me conforma a mí o me construye a mí y yo cómo construyo a los otros. Y ese compromiso intersubjetivo, bueno, yo creo que es un tema central en Sartre, para superar este individualismo que bien vos decís está más asociado al ser y la nada, porque obviamente, bueno. Pero, ¿se acuerdan cuando dimos la clase de Sartre, de Husserl, que yo les decía el ir a las cosas, la unicidad del mundo, y yo les comentaba de que Husserl trata de interpretar los sentidos de los hechos, los sentidos de las cosas. Y bueno, me parece como que hay un nivel superior acá en toda la problemática sartriana cuando, como bien puso Alan, el compromiso de la intersubjetividad, estamos hablando del mundo colectivo, no del mundo individualista, por lo menos para asociarlo a la materia que se dicta en este curso en particular, que es la intersubjetividad. Más aún, la interferencia intersubjetiva. Conducta en interferencia intersubjetiva es la definición de derecho, lo cual supone una relación con el otro ineludible y absolutamente necesaria. Yo diría casi ontológica, chicos, el hecho de estar con el otro. Que nos desvió, pero sí, tal cual. Hay muchas cosas para ver, 600 hojas de libro, pero acá en lo que es la facticidad, nosotros hablamos de la facticidad de la situación en la que vivimos, no sé si lo nombramos, pero bueno, la facticidad también de la libertad, de estar condenados a ser libres cuando el hecho de venir al mundo y tener que ser libres sin poder elegirlo, ¿no? La cuestión de la libertad, en el fondo en sí misma no se puede elegir, esa es una contradicción que vivimos, pero además habría que agregar otro componente que es el otro, ¿no? La conciencia individual vive en un mundo donde hay otras conciencias, ¿no? La relación que hay con las otras conciencias es que las otras conciencias me miran, hay un término filosófico que Sartre inaugura, me animo a decir que inaugura, que es la cuestión de la mirada, que es una relación ontológica que hay entre una conciencia y otra, y es que la presencia de otra persona
lo primero que hace conmigo mismo es objetivizarme, ¿no? Decir, bueno, esta persona es Alan, es un chico de tal edad, vino a dar una clase, debe saber esto y esto, hace filosofía y demás, y me genera todo un perfil, ¿no? Que intenta ubicarme en la categoría de una cosa con ciertas propiedades, ¿no? Y esta relación que tenemos con otros, lo podemos eliminar lo que sería una alienación. Lo que pasa con un encuentro intersubjetivo es que una conciencia intenta o aliena a la otra, ¿no? La mira y la ubica en ciertas categorías, sean físicas, sean psíquicas, sean profesionales, sociales, económicas y demás, ¿no? Lo que pasa también es que hay dos actitudes que se puede tener con la cuestión de la alienación, ¿no? Una sería la de dominación, la de opresión, ¿no? Quiero que esta persona sea esto y la voy a encasillar con esta categoría, ¿no? Esta persona es un inmigrante venezolano que viene a protestar contra la ley de presupuesto y que no se haga la media sanción en diputados. Bueno, es un ser malvado que habría que expulsar y demás, ¿no? Y encasillamos en cierta categoría que podríamos poner en una lista a un individuo. Esto pasa con un montón de cosas, ¿no? También pasa con el género, ¿no? Esta persona es una mujer, esta persona es un hombre, ¿no? Después esta persona es trans, intersex, etc. Intentamos siempre encasillar o por lo menos capturar, ¿no? La esencia de la otra persona. En el caso de que esta intención de los otros sujetos hacia mí, bueno, o hacia otro, es opresora, ¿no? Y va en contra del proyecto de libertad de un individuo, va en contra de cómo se siente, cómo se vive ese individuo. Ahí tenemos lo que propiamente entendemos como alienación, que no solamente pasa con el encuentro en un lugar de distintas personas, sino también con los productos que creó una sociedad, que son las instituciones, ¿no? Puede haber instituciones que son alienantes. Una institución como el Congreso Nacional, que quiere votar un presupuesto de hambre y que yo después voy a tener que seguir, o por lo menos los servicios que yo vaya a manejar, sean de salud pública, sea de educación, sea X, va a tener va a ser alienante, ¿no? O también puede pasar con políticas xenofóbicas, políticas racistas, ¿no? Esta persona es un negro, por esa categoría lo encasilla en algo. Por la idea de judío en Sartre también. Judío, indígena, puede ser por cuestiones religiosas y demás. Lo que pasa en la historia es que el ser humano genera sus propios productos y medios para la supervivencia, y esos medios a veces pueden ir en contra de sí mismo, ¿no? Y eso es la categoría que aparece en la crítica de la razón dialéctica, es un libro del 60, que es lo práctico inerte, ¿no? Entonces, las prácticas individuales que después se entretejen con las de otros, se vuelven colectivas, es siempre una intención de liberación, ¿no? De intentar manifestar y expresar esta trascendencia, esta individualidad que tenemos cada uno, ¿no? Que no nos reduzcan a, bueno, no sé, soy inmigrante, soy negro, bueno, también puede ser soy abogado y todos esperan que me comporta así o asá. Vos que sos abogado, decime qué. Decime qué, ¿no? Hacé tu truco, hacé tu gracia acá entre todos. Bueno, chicos, cuando nosotros fuimos al curso de ustedes, sí, y dijimos que integramos la cátedra de teoría ecológica como abogados, y yo te dije, dábamos Sartre. ¿Qué? Sartre. En la Facultad de Derecho. Y sí. Y bueno, pero no era el canon que uno conocía como abogado, ¿cierto? No, nosotros los vimos y los encasillamos, claro, y después esperábamos que se comporten así, ¿no? Les ponemos como una esencia, ¿no? Que en ciertos colectivos sociales esa esencia puede ser una esencia maligna, ¿no? Que en realidad nadie puede pensarse sin otros en la medida de que para conocer la información que recibo de otros constituye mi subjetividad, pero esa, digamos, identificación con la información externa que recibimos puede ser temporal, o sea, puedo temporariamente identificarme con este objeto que otros identifican en mí, o bien puede ser marcado como un destino, una marca de infamia en la frente, que es lo que pasa con muchos colectivos sociales, como por ejemplo lo que nos pasa a las mujeres cuando se las destina a cierta idea de el eterno femenino,
o lo que pasa con la disidencia sexual, que somos todos pervertides y loques, no sé qué. Como también pasa con otras instancias como por ejemplo Les Criminales, que es el caso de Jean Genet. Sartre escribe toda una biografía sobre Jean Genet, que es un poeta homosexual y ladrón, todas las condiciones para la marginalidad, y analiza su vida como una aventura ontológica. Dice, a esta persona se le ha considerado un monstruo y se ha hecho de su situación una esencia. Y Genet ha buscado a lo largo de toda su vida coincidir con esa esencia, porque desde la más tierna infancia se lo convenció de que era un monstruo. Y eso ha sido una construcción social que él ha intentado coincidir. O sea, te han dicho, vos sos un ladrón, vos sos un abyecto, y él intenta coincidir con eso, que es lo que inclusive nos pasa a las mujeres, ¿sí? Bueno, con el derecho penal pasa mucho la criminalización de la pobreza, digo. Claro. Esta idea que tenemos de estigmatizar al pobre hace que el mismo pobre termine asumiendo su condición y solo se encasilla en esa posición de persecución policial y estatal. Que se hace de una situación de hecho, o sea, se pasa de la situación de hecho de somos mujeres o cuerpos gestantes y tenemos útero, y a partir de eso se construye una esencia, una naturaleza, y se nos dice que tenemos el destino de la maternidad. Y con esos argumentos se nos niega hoy el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, o sea, y no estamos hablando de poca cosa. Pequeño abogado, ¿no? Está muy bien lo que decís, ¿no? Porque este proceso de alienación, como dijo Cavia, empieza en la infancia y tiene que ver con la interiorización de la mirada del otro, ¿no? Si el otro me dice, vos sos un pobre, sos un sucio, sos un vago, ¿no? Y tenés que comportarte así, pasa que nos la empezamos a creer, ¿no? Y después nos comportamos a fin para satisfacer esa categoría que nos pusieron, ¿no? Bueno, el concepto de meritocracia que utiliza este gobierno desde el punto de vista discursivo tiene muchísimo de esto, ¿no es cierto? De colocarnos en un nivel en el cual no podemos aspirar a más. E incluso tendríamos que pedir perdón por habernos comprado un plasma y un celular, ¿no es cierto? Se excedieron ustedes, ¿no es cierto? El discurso absolutamente meritocrático de este gobierno. La situación de volviendo a lo que... ¿Cómo te llamas? Laura, Nicolás también. No, porque quedé con el individualismo. A Sartre le apasiona mucho cómo todavía, cómo todavía singular desborda todo tipo de conceptualización. Entonces él haga al perfecto modelo de lo marginal. Lo de Jean Genet, de vuelta, es un poeta, pero que en su adolescencia fue ladrón, terminó siendo trabajador sexual por toda Europa, fue pobre, incluso lo quisieron condenar a muerte en Francia por una acumulación de delitos, y se convierte en un escritor hiper reconocido en la época francesa, y Sartre no tiene mejor decisión que hacer una suerte de biografía existencial de Jean Genet, y termina haciendo un texto también inmenso, de casi 900 páginas, donde termina siendo el texto de Sartre más grande que las obras completas de Jean Genet, que es este poeta y dramaturgo. Lo que le dice a Sartre mucho es esto, cómo esta marginalidad, el sujeto marginal, cual tiene un texto sobre Genet, tiene un texto sobre los judíos, tiene un texto sobre los argelinos oprimidos, esta idea de cómo las vidas singulares desbordan todo intento de conceptualización, porque cada vida singular es una aventura ontológica. Esta idea de la aventura ontológica es esta aventura por darse el ser, pero en el sentido de producirlo, es decir, construirte a vos mismo. Por eso un leitmotiv, o otro hit del verano que aparece ya en el Jean Genet, es que es un poco más amplio, uno es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, es eso que uno hace, o sea, es esta trascendencia que uno es a partir de la facticidad que le toca en suerte. O sea, uno es cómo asume su facticidad también. O sea, su facticidad es inevitable, uno puede ser elegir. El meritócrata, el neoliberal, te dice que no hay facticidad, que todo es trascendencia. Entonces, si vos sos pobre porque no fuiste lo suficientemente trascendente o talentoso para producir un ser en el mundo que fuese millonario. Si no ves a Steve Jobs. Claro, Steve Jobs, la pobreza. Ves dos tuerquitas. La película de Will Smith. Y hizo el iPhone. La película de Will Smith, cuando le dice al nene, nunca te dejes que te digan que no puedes hacer lo que quiero. Bueno, eso, ¿no? El pobre que tiene que dormir 3 días en el baño de un subte que no tiene para comer, se transforma en multimillonario. Bueno, eso es arte de que es mala fe incluso, porque es pensar al sujeto, a la conciencia como pura trascendencia, y sin darle ningún tipo de factor a eso. Cuando Sartre lo que dice es, uno es cómo ilumina esto. Esto se da solamente en este marco, iluminando esta dimensión, que es la dimensión histórica, que es la dimensión de tu vida concreta, material, y que donde entra todo lo que supone la marginalidad en todos sus aspectos, es decir, cómo producimos a ese otro, que nos hace creer que el problema está en otro lugar, ¿no? ¿Hay una pregunta? Yo tengo una.
¿Dónde encuadra el tema del poder? En la alienación, digamos, en ese concepto, porque digo, es como, el otro me dice, pero ¿quién es ese otro? Es Estados Unidos, diciéndole a todas sus colonias, vos podés hacer lo que quieras. Que no todas las miradas valen lo mismo. Ahí está el caso. Que no todo, o sea, como no todas las conciencias están encarnadas en los mismos cuerpos, y no todos los cuerpos valen lo mismo. O sea, por ejemplo, lo que en el análisis, esto ya no es Sartre, sino Simone de Beauvoir, que recomiendo ampliamente, es mucho mejor, o sea, es mucho mejor porque... Pero bueno, ella, por ejemplo, lo que analiza es cómo a partir, o sea, con esta dialéctica negativa de la mirada, de me objetivizan y yo a su vez objetivizo, dice, bueno, las mujeres no hemos podido responder a la mirada opresora, no hemos podido constituirnos como sujetas y mirar de frente a nuestros jueces. Nos hemos convencido de lo que nos han dicho y hemos intentado encarnar ese destino, que es la misma suerte que corre para la incidencia sexual, para los criminales. Es un poco, digamos, hay una situación de hecho que no tiene la misma relación de poder. Entonces la mirada de otro puede ser alienante y yo no puedo no tener las herramientas simbólicas para responder esa mirada. Incluso un poco la aventura ontológica de los marginales, en Saint-Genet, en Sartre, es cómo le devuelvo la mirada a la persona. Porque en el Sirena no está todavía la historia, no hay una presencia de historia, la dimensión histórica, es todo muy ontológico, es la condición de posibilidad. Pero ya cuando entra la historia en el pensamiento sartreano, ya más en los años 50 y 60, toda la discusión, tanto en el prólogo a Fanon, como en el Saint-Genet, o como el texto de Simón, va a ser cómo yo le devuelvo la mirada al otro. Alguien me mira y me objetiva. Yo no puedo mirar y objetivarlo. El colonizador no puede mirar al colonizador de la misma manera que el colonizador mira al colonizado. Toda la discusión es cómo yo me paro, o sea, cómo me emancipo y puedo mirarlo y decirle vos sos un opresor, o sea, categorizarlo. Pero en ese momento hay un autoengaño cuando yo todavía no quité el velo y me estoy evadiendo. Es como realmente no tengo la respuesta simbólica a decir, pará, me estoy autodiscriminando yo porque otro me discrimina. Lo que dicen es que todos podemos eventualmente responder a la mirada. Sí. O sea, todos somos libertad, entonces en ese sentido deberíamos todos poder. Lo que pues, o sea, lo que pasa en el medio es, digamos, que la situación de hecho es desigual. O sea, lo que cambia es la situación trascendental. O sea, todos somos libertades, pero la situación puede determinar que no puedas nunca responder. Pero, o sea, en la medida que uno puede renunciar a una esencia, también puede reivindicarla. O sea, que si yo, o sea, ahí es como un grado muy sutil y que no es, o sea, es medio problemático decirme la fe. Pero yo me puedo convencer de que soy mujer y puedo reivindicar la ciencia femenina y decir, yo no soy feminista, soy femenina. Yo soy madre, tengo un instinto maternal. Pero puedo decir, bueno, yo puedo ser mujer sino caracteres que se le han atribuido históricamente a las mujeres como una esencia determinada. O sea, puedo no tener que responder por ningún instinto maternal ni por ninguna naturaleza de delicadeza, de repartir flores, así como las todos quieren que seamos. O sea, ¿y cuál es el problema? Que yo pueda decir, che, no, a mí capaz me gusta depilarme y, o sea, digo, no es nos convencemos del autoengaño, es algo de hasta qué punto podemos disputar ese engaño, o sea, hasta qué punto nos podemos reivindicar esa esencia o negarla. Sí, además no es que Sartre es un postmoderno que dice a todos los días de tu vida elegí otra vida, o sea, no es que hoy elegí ser tal cosa, mañana elegí ser tal otra. No, Sartre dice, hay un proceso que se alumno toma definiciones, hay encadenamientos, es más complejo, pero es interesante pensar cómo, no sé, cómo esto se da. Hay otra película, que también recomiendo, que también tiene que ver con los abogados, pero pensé particularmente. Bergman, no, es muy conocida, no, más conocida, ya Dos hombres en pugna. ¿La vieron? Ah, sí. Es clásica, ¿viste? Sí. Que es, Es viejísima. Es viejísima. Es viejísima, pero fue un modelo de... Juzgados hacen un juicio. Es un juicio por jurado donde la prueba toda sucede en el cuarto en el que la gente tiene que tomar la definición si condenar al delincuente o no condenarlo. Y ahí se ve cómo dentro del proceso normativo en el que vos decís hay una deducción natural, decís bueno, de tal delito hay tal condena, vos ves cómo en el momento de que hay que tomar la definición si condenar a tal persona, aflora toda la singularidad de ese delincuente en particular, si es joven, si el señor tiene un prejuicio porque su hijo menor tenía, o sea, cómo esa vida singular entrando en el sistema penal desborda las posibilidades de, no, claro, 2 más 2 es 4, tal situación, tal pena. Y esa vida muestra muy bien todas las contradicciones que genera esa vida singular y ese proyecto de vida que, bueno, violó la ley. ¿Qué hacemos? ¿Cómo
¿Cuál es la respuesta que damos nosotros? Otras vidas singulares, ¿cómo le volvemos la mirada a ese por ejemplo, a ese delincuente? Toda la vida es esa discusión. Me pareció interesante porque es eso, es la problemática de la singularidad en un proceso que tendría que ser general. Es el plan básico de la ley general contra la singularidad pura que es la conducta humana también. Claro que Muy cosiano, ¿Cómo? muy cosiano. Después lo... en la conferencia el existencialismo es un humanismo, está, digamos, está explícitamente dicho como los principios demasiado generales fracasan a la hora de definir la acción. Y está, no sé si todos leyeron, pero igual lo podemos reponer un poco, que es el ejemplo de un alumno que le va a pedir un consejo a Sartre, le dice: mi mamá está devastada porque mi padre es colaboracionista o tiende al colaboracionismo, es decir, apoyar la ocupación nazi en Francia, y mi hermano murió en la guerra. Y yo en realidad tengo un instinto de ir a vengar a mi hermano, pero si me voy, mi madre va a quedar devastada, va a dar una depresión. Sí, listo. Entonces decía, bueno, ¿qué hago? Voy por un sentimiento patriótico a la guerra, donde la eficacia de mi acción puede ser escasa o nula, porque puedo terminar haciendo una parte administrativa, puedo morir en el frente de batalla, o me quedo de hecho con mi madre, que es una acción específica, pero con un plano de, digamos... Efectividad mayor. Sí, de efectividad mayor, pero, digamos, es más egoísta un poco, más individualista. Y Sartre lo que te dice es, inventá, elegí. O sea, si no, la mejor respuesta que te pueden dar. Sí, o sea, pero ¿por qué? Porque, digamos, las palabras de la Biblia o el imperativo categórico de Kant, que es un modelo de moralidad que estudiamos en filosofía, claro, o sea, son modelos súper abstractos que en realidad lo que depende para que eso pueda darme una respuesta es un paso hermenéutico en el que yo tengo que interpretar eso en función de mi situación. Sí, ese es todo el dilema, es un libro de autoayuda, las 20 verdades de la autoayuda. Si vos alejate de la gente tóxica y te vas a tu casa con tu pareja y estás en esa situación muy particular y tu vida desborda todo tipo de reglas generales, y la discusión de alumnos es de vuelta a la vida de la angustia, la situación límite. El estudiante está en una situación límite, tiene una contradicción interna increíble, pues no tiene forma de elegir entre su mamá y la guerra. No hay forma de medirlo, no hay cálculo algorítmico que le saque las posibilidades de morir, porque ambas cosas son igualmente fundamentales. Y ese paso que tiene que dar, que es elegir entre su mamá o el frente de batalla, no hay forma de que ninguna moral general, ninguna ley universal pueda convencer a él de que su decisión es otra cosa que suya. Inclusive... No hay ningún manual. Nada, no hay nada. Ningún templo que golpees que ahí me queda perdido. Incluso cuando elegís al que querés que te dé la respuesta, estás eligiendo el género de respuesta que buscás. Si vos estás embarazada y buscás consejo en un sacerdote, o vas a hablarle a tu amiga feminista, el género de respuesta, claro, el género de respuesta que vas a buscar es otro. O sea, vos estás presuponiendo el género de respuesta que vos necesitas ese otro que te consuele. Vos estás, la mala fe, bueno, estás pensando que el otro está dando la respuesta, que vos no la encontraste. Pero dice Sartre, cuando me vino a preguntar a su profesor de filosofía, que habla de existencialismo, qué hacer, está queriendo justamente, ya estás eligiendo la respuesta. Por eso lo que dice el alumno es, de alguna manera vos ya elegiste. Lo que le dice Sartre, no caigas en la mala fe, no quieras que yo te dé la respuesta, a lo que hago ya que vos ya definiste. Lo que es algo muy común, no es el caso de su alumno, digamos, todos estamos tentados constantemente a la mala fe. Realmente qué bien vendría un libro que nos diga, bueno, la vida es así, si se dice estos pasos... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando estás en breve y dices a tu amiga, ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué te va a responder? O sea, no hay forma que te responda. Te va a responder, pero después lo que responda vos vas a tener que interpretarlo según una elección tuya. Inclusive hay algo que, bueno, ustedes tienen como bibliografía el socialismo es un humanismo, que es una conferencia del 45. 3 meses después, o sea, Sartre y Simone eran compañeros, trabajaban juntos, se corregían textos, todo. 3 meses después Simone publica un texto en los tiempos modernos, que era la religión, que se llama El existencialismo y la sabiduría de los pueblos, que también responde ciertas críticas que se le hacen al existencialismo, que bueno, por algo llamado patriarcado, nadie edita hoy. Pero lo que hace es disputar con una crítica, digamos, con la crítica general del existencialismo viene de cerrarnos en una subjetividad que viene de la mano de lo que ella llama la sabiduría de los pueblos, que vendrá a ser una suerte de sentido común. Y dice, no hay ningún lugar donde se resguarde tanta miserabilidad para una antropología negativa de los seres humanos como en el sentido común. Hay un montón de latiguillos que están dando vuelta, como la que bien entendida empieza por casa, o si quieres servirte bien, sírvete a ti mismo. No te metas.
Claro. Algo habrá hecho. Sí, o sea, un montón de referencias del sentido común que lo que terminan haciendo es, o sea, negando la libertad que somos. Es más, nos niegan las relaciones con el mundo en general y dice, ¿qué pasa en el sentido común? ¿Qué pasa con el amor y la amistad o todo sentimiento noble que podamos tener? No existe. ¿Por qué? Porque para el sentido común nos movemos solo por el interés. El sentido común es una suerte de conocimiento contradictorio e incoherente que para la época en la que ellos hablaban, pero estaba relacionado como por un lado la tradición cristiana, que tenía una antropología muy negativa de todos teníamos ese instinto pecador, y por otro lado lo que sería la psicología del interés, que digamos tiene un par de representantes franceses muy fuertes, pero lo que termina diciendo es, de seres humanos somos un mecanismo que nos movemos solamente por interés, y todas nuestras actitudes en el mundo, todos los vínculos que establecemos se pueden justificar solamente por el interés. Todo está justificado por el interés y por nuestra situación, y lo que el esencialismo vendría a hacer en este momento es devolverle el destino a las manos de los humanos. Es decir, vos sos responsable de tus situaciones, no te puedes justificar, no te puedes excusar con estas otras cosas. Bueno, esta ideología de todos nos movemos por interés también es la ideología por excelencia empresarial o del marketing, ¿no? Bueno, en el mercado, en la bolsa de valores, lo que importa es el interés. Después de que vos ganes ganancia con una empresa que contamina, que explota, que esclaviza y demás, vos no tenés la culpa. En ese momento los valores de los tales bonos estaban altos, compraste y realmente no le hiciste mal a nadie. No, es una cuestión de cómo funciona el sistema. Hay una serie, se llama Billions. Sí. Muy con Es muy poco. referencia audiovisual, pero hay una serie llamada Billions que habla de un billonista super rich norteamericanos. En un momento está hablando de cómo fiscal le quiere hacer una denuncia por malversación de fondos, y está en el diálogo y dice, bueno, tenés que, este fiscal es un tiburón, tenés que escapar. Y el millonario, le responde, no, te persigue un tiburón, no tienes que nadar más rápido que el tiburón, tienes que nadar más rápido que tu amigo. Bueno, esa frase yo creo que es muy cuando una verdad de que wow, es increíble. Es tan increíble como basta, pero es esa idea de, bueno, hay una discusión respecto a pensarnos como elementos de supervivencia, ¿no? Y hay una frase muy común, o si uno lee básicamente en qué está basado el Estado moderno, el contractualismo moderno, es hay funciones básicas, somos egoístas por naturaleza. El capitalismo sirve, el capitalismo se sostiene porque el suelo es egoísta por naturaleza. Porque no matamos. El Estado existe porque hay una función egoísta natural del ser humano que pugna por salir, el Estado tendría a regular ese conflicto natural entre los seres humanos. Un liberal clásico diría, no, el hombre es bueno, porque es bondadoso, por ejemplo. El Estado es un mal, porque justamente lo que hace es cercenar esa libertad natural, que si no existiera, habría una suerte de comunidad de comerciantes que producirían riqueza. Esa idea Sartre la detesta, es justamente esta idea de hay algo natural que pugna en nosotros y que explica todas nuestras conductas y nuestras acciones. No, hay una, justamente el ser y la nada lleva ese título porque nosotros somos la nada. En esta discusión lo que se habla antes de la mesa y nosotros, la mesa es el ser, es lo compacto, es lo completo, es lo que ya está hecho de una vez y para siempre, y el ser humano, la realidad humana, es la nada, es ese proyecto siempre abierto, ese punto de indeterminación siempre... Negar el status quo y proponer algo distinto. Algo más. Por eso, es esa idea de Sartre. Por eso no es alguien que se cierre sobre sí un individualismo tosco. Parte del individuo porque es su punto epistemológico, ¿sí? Parte del individuo. Pero toda su configuración filosófica termina cayendo siempre en el otro. Tiene esta discusión de todo lo que hago repercute. Pues yo estoy eligiendo la naturaleza humana. Yo estoy eligiendo, si me hago más rápido que mi amigo, estoy eligiendo pensar que yo me comporto como me comporto. Porque el super rich que dice, no tienes que nadar más rápido que el tirón, tienes que nadar más rápido que tu amigo, está presuponiendo que lo que está diciendo es algo natural, no es que está diciendo yo elegiría... Es lo que haría cualquier persona. Lo haría cualquier persona. Es obvio que yo sacrificaría a mi amigo para salvarme yo del tiburón. Usted está ya presuponiendo algo que es esto, que es la mala fe lo que hace, sobre todo lo que y por eso uno vive en la mala fe, es una actitud que en la vida cotidiana sirve mucho, que es confortante. Si uno está todo el tiempo pensando que todo lo que hace puede haber sido de otra manera, y como que es un poco opresora, como que todo el tiempo te genera una exigencia que uno trata de calmar, ya sea con psicoanálisis o con pastillas para dormir. O sea, uno maneja el estrés como puede, pero esa mala fe, es pensar que
si dejo que mi amigo sea comido por el tiburón, es porque hay algo en mí que haría cualquier persona en el mundo, que es salvarse el mismo. Soy un ejemplo más. Soy un ejemplo, soy el paradigma del ser humano, que es pensarse como un elemento de supervivencia que en una situación X de extrema agresividad elegiría siempre su sostenimiento del mundo antes que la del otro. Esa idea cae acá. Porque no es que, puede ser, el super rich diría, no, yo elegiría, no, yo soy más importante que mi amigo. Uno diría, bueno, Sapia, sos un ser nefasto, pero estás siendo auténtico. Acá estás queriendo confortar, estás diciendo, yo soy uno más que haría lo mismo que cualquier otro. Ese es el problema. Porque hay una naturaleza humana que justifica y determina mi acción. Y esa mala fe es lo que a gente le molesta. Pero al mismo tiempo no es moral, porque uno dice mala fe y uno empieza todo el tiempo, ahora cuando sale de acá va a decir, todo el tiempo tengo que asumir si estoy en mala fe, no. Es casi una pasa todo el tiempo que está en mala fe, porque uno vive y asume que hace lo que hace en parte por condicionamiento. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo con lo que tengo. Pero hay que tener en cuenta esto, porque Sartre lo que va a decir es, tratemos de no evadirnos totalmente. En una sociedad más como la que vivimos ahora, que es una sociedad hiperfarmacologizada, que uno trata de calmar sus estrés de la manera más evasiva posible, ¿no? Esta idea de, ante cualquier malestar, hay alguna droga que me calma, hay alguna droga que me duerme, hay algo que me evade. Veo 30.000 horas de Netflix, o me empastillo para dormir. Bueno, esta idea de, hay una evasión, hay una idea de no poder asumir tu angustia y pensar que lo que te pasa es casi una fatalidad, ¿no? Y bueno, ese es un problema en el existencialismo, o más que un problema, es una discusión contra la época también, una discusión contra cierto clima de época que le molestaba mucho a Sartre, a Simón y a toda la corriente existencial, que fue muy famosa en su época, fue muy popular, justamente porque discutía con cierta situación, bueno, de posguerra. Se acabó la guerra, ¿qué hacemos? Es lo mismo un colaboracionista nazi que o alguien que estuvo en la Revolución Francesa, y uno tendría que pensar que no. ¿Y por qué no? Porque el colaborador nazi, lo que te dice, uno puede ya vincularlo con la banalidad del mal en algo. Te dice un Eichmann, dice, no, yo hacía lo que tenía que hacer, un metalúrgico, era alguien que hacía la administrativa, yo no maté a nadie, yo si hubiera... Yo tengo amigos judíos, él decía, tengo amigos judíos, si yo hubiera sido por mí, no mataba a ningún judío, pero bueno, alguien tomó la determinación, a mí me compraron los camiones, bueno, ahí Sartre le tiraría por la ventana todo eso, eso es lo que quiere discutir Sartre, uno lo dice en contexto, quiere discutir eso, quiere discutir al antisemita que le dice, vos sos un judío, y por lo tanto vos sos avaro, sos miserable y sos la raza inferior que hay que asesinar. Tengo uno contra esa gente. Eso se recontra relaciona, ¿se acuerdan la clase pasada cuando vimos el tema de los objetos culturales, poder ubicar el derecho en esta dinámica del sustrato y el sentido, y pensar el sustrato como la realidad de coexistencia o la situación concreta en la cual nosotros como profesionales vamos a intervenir? Bueno, en esa dinámica dialéctica de sustrato-sentido, lo que están diciendo es justamente cómo se va a construir el sentido de nuestro caso, ¿no? Un normativista limitándose solamente a una subsolución lógica de cuál es la norma que aplica en el caso. Alguien con un pensamiento más ecológico tratando de mantener esa dinámica constante, esa dialéctica, profundizarla más, porque justamente eso que tiene ese sustrato, esa realidad de conducta que nos convoca, es algo inacabado. Y los sentidos que puedo construir tienen todo este tipo de interferencias y tienen todo este tipo de particularidades. Por eso es que vemos otro tipo de sentencias y la conclusión siempre es invitarlos a pensar justamente que cada uno de nosotros puede encontrar un sentido, una mirada, una vivencia totalmente distinta. Por eso, en todo lo que tiene que ver con las problemáticas de género, poder abordarlo como justamente lo que es un fenómeno inacabado, en que hombres, mujeres, no me sale la otra vez para meterlo, tienen todo este tipo de categorías, que en la realidad cotidiana nos van a estar atravesando y nosotros como operadores jurídicos vamos a intervenir en eso. O sea que fíjense cómo nuestra creatividad puede hacer algo absolutamente distinto. Por eso utilizábamos el caso de cómo se interviene con la ley Brisa y los casos de violencia de género, como primero se tomaban de un modo más reducido y después empezó a través de eso a mirarse también la realidad de los hijos, y así venimos a plantear un montón de cosas más, como es la realidad de las personas en sus lugares de trabajo.
en los lugares educativos, cómo es realmente esa supuesta inclusión que hay. Bueno, y no solamente son los casos de derecho penal. Piensen que algo que siempre tratamos en clase, cuando alguien va a ver un abogado tiene un problema, siempre es un problema, de cualquier forma. Nosotros tratamos problemas de toda clase, familiar, laboral. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder intervenir, ahí es donde los jueces van a tener esta posibilidad de hacer algo más. Y bueno, esa es la idea que nosotros queremos sacar desde acá, desde la punta. En todo el sentido que está diciendo Lore, esta semana hubo un fallo de una jueza civil que le obligó, la semana anterior, que obligó a una empresa privada de colectivos a contratar mujeres, ¿bien? Garantizando el cupo femenino, que si bien no hay una ley que la obligue porque es el ámbito de lo privado y no de lo público, bueno, los invito a poder buscar el audio, yo si puedo lo encuentro, de Tato Yan comentando la nota, disculpe que diga qué periodista es, pero porque me pareció aberrante todo lo que dijo en Radio Mitre. Era obvio. Ya estoy escuchando yo Radio Mitre, estaba con mi madre y... Te queríamos saber. Querías una contradicción. No, estaba con mi madre, estaba con mi madre y mi madre escucha Radio Mitre, viste que vos hablabas de la familia. No escuchaba Radio Mitre. No, estaba ahí tomando los mates. Bueno, lo cierto es que... Es parte de la situación. Es parte de la situación, exacto. Lo que... Gracias por entenderlo. Lo que quería decir respecto a eso es que el flaco justificaba la crítica a la jueza en función de, bueno, pero las mujeres no todas están capacitadas para manejar. ¿Por qué tendremos que tener mujeres cuando por ahí no saben manejar? En realidad esa no es la pregunta del fallo. Esa en realidad no es la pregunta del fallo. La pregunta es Y además está comprobado que las mujeres manejamos mejor. No, más allá de cómo maneja cada una de las mujeres, lo que daba miedo, o por lo menos a mí me dio miedo de esa persona que tiene un poder en los medios importante, con el rol que corren los medios, que cuentan los medios en este país, es ¿qué línea está bajando? Que necesitamos, que está mal el cupo de mujeres por el solo hecho del cupo de mujeres, y que necesitan, no sé, algo más, acreditar algo más que el hombre, que el varón, no. Y esta parte también se basa en la consideración de, de la situación de hecho de que no todas las mujeres tienen ni el acceso ni la relación con manejar de la misma forma que se le da a los hombres por la educación diferencial que recibimos, pero esa situación de hecho se hace en la naturaleza. Las mujeres no manejan igual que los hombres. No importa si recibiesen capacitación o no. Sí, bueno. Y además el hecho de que, como lo que decía ella, es hace 10 años en un noticiero se hablaba del femicidio y se decía que el hombre la mataba porque la amaba. El crimen pasional es cuando la manifestación a la misma potencia. No es el sujeto el que agencia, a veces el que actúa sobre alguien para matarla, sino que es el amor mediando al hombre que mata a la mujer. Es claro, el efecto de alienación más absoluta es yo maté a alguien, pero porque me dio una pasión que yo no podía contener. Bueno, acá está cuando esto... Bueno, Tomás, lamentablemente los chicos tienen que ir a otro curso o no. ¿No tienen otro curso? No, vamos a tomar cerveza. Bueno, chicos, un aplauso, por favor. Nos vemos el martes con norma jurídica y plexo axiológico de Cauchy. Gracias. Grupo de